Gracias a toda la audiencia por seguir con nosotros. Muchas gracias a la doctora Claudia Rojas, que ahora nos acompaña para su ponencia. Les voy a decir algunas cosas sobre la doctora Claudia. Ella es doctora en Ciencias del Suelo y Biogeoquímica por la Universidad Estatal de Pensilvania. Obtuvo su grado profesional o maestría en Ingeniería Agrícola y es licenciada en Agronomía. Ambos grados los obtuvo por la Universidad de Chile y actualmente es investigadora principal en Ecología Microbiana del Suelo y Biogeoquímica en el Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales de la Universidad de O'Higgins, me parece que así se pronuncia, si no ahorita la doctora nos lo corrobora, en Chile. Ha impartido diversos cursos y cuenta con más de 11 artículos publicados desde el 2010 a la fecha. Entonces, vamos a dar paso para que comience su presentación. Adelante, doctora. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ya. Bueno, muy bien. Primero partir dándole las gracias al equipo organizador. Para mí es muy grato compartir el trabajo que estamos haciendo en el Laboratorio de Ecología Microbiana y Biogeoquímica del Suelo. Quiero darle las gracias a Francisco Bautista por haberme invitado en esta ocasión. Anaís, a ti por tu coordinación y a todo el equipo técnico que está tras bambalinas para que esto sea posible. Yo creo que una de las poquitas cosas buenas a lo mejor que nos trajo esta pandemia es que si bien físicamente estamos alejados, con la tecnología pudimos acercarnos, acercar nuestra ciencia y en ese contexto de verdad les doy las gracias por compartir lo que nosotros estamos haciendo aquí en el hemisferio sur a otras audiencias que quizás hubiese sido más difícil de llegar en forma presencial. Así que con eso, hoy día les voy a estar contando un poco de la investigación que nosotros estamos realizando en un contexto de incendios forestales, que es una de las presiones ambientales más comunes que tenemos en la zona centro del país aquí en Chile. ¿Ya? Entonces, un poco contarles de la estructura de la presentación, voy a comentarles de algunos antecedentes generales que nos llevaron a realizar la investigación que estamos haciendo. Les voy a contar un poco de la metodología, cómo establecimos esto en terreno, principales resultados que están recién saliendo, estamos trabajando en este estudio aún, nos queda mucho por aprender y espero que compartiendo lo que llevamos ahora con ustedes podamos recibir más retroalimentación, que para la investigación eso siempre es muy importante. Vamos a también hablar de algunas conclusiones preliminares y del trabajo que queremos seguir haciendo en este contexto de incendios forestales y, por supuesto, darle las gracias a todo el equipo que está detrás de este trabajo. Obviamente, a mí me toca presentarlo hoy, soy la cara visible, pero hay un trabajo de un equipo muy joven, muy dinámico y muy entusiasmado por lo que estamos haciendo. Así que con eso voy a comenzar un poco a hablarles del contexto general en donde se ubica en el fondo de la investigación que estamos haciendo. Ustedes lo que están viendo aquí es un mapa de la distribución mundial de los ecosistemas de clima mediterráneo. Es un mapa publicado por Randell et al. En el 2016, y aquí nos muestra las 5 regiones en el mundo donde estos ecosistemas de clima mediterráneo ocurren. Como vemos, estamos viendo en la parte sur, más bien suroeste de Australia, tenemos este tipo de ecosistema. También lo tenemos en la región del Cabo, en la parte de Sudáfrica. Quizás el más conocido es el que está en la costa del Mediterráneo, entre el sur de Europa y el norte de África. También para nosotros aquí en América, y ustedes seguramente en México están mucho más familiarizados con el ecosistema que ocurre en California y Baja California. Y por último, este puntito que se ve aquí es donde nosotros estamos desarrollando nuestra investigación, este ecosistema de clima mediterráneo que ocurre en el centro de Chile.
¿Por qué son tan importantes estos ecosistemas? A pesar de que si lo vemos en un mapa global, obviamente son 5 regiones y son áreas más bien acotadas en el planeta, pero tienen una importancia tremenda en cuanto a biodiversidad de especies vegetales. Luego de los bosques tipo tropicales, estos ecosistemas son los que albergan la mayor biodiversidad de especies vegetales en el mundo. Por eso son denominados como hotspot o puntos calientes de biodiversidad, ¿ya? Tienen un grado alto de riqueza de especies y un nivel importante de endemismo. Entonces, esto los hace sitios únicos para estudiar la biodiversidad que existe en nuestro planeta, tanto sobre el suelo como en el suelo, por supuesto. Características principales de la vegetación de estos ecosistemas. La vegetación puede ir de praderas típicas de estos climas, pasando por matorrales, bosques caducifolios, perennes y siempre verdes, ¿ya? Nosotros nos vamos a enfocar aquí en el más típico forma de vegetación, que es el matorral. Aquí en Chile lo conocemos como matorral de la zona del Mediterráneo. Seguramente ustedes en México lo conocen, porque así se habla en California y Baja California, del chaparral. El chaparral es más o menos el símil a lo que nosotros veríamos aquí en Chile. En cuanto al clima, estos ecosistemas tienen, como su nombre lo dice, el típico clima mediterráneo con las 4 estaciones marcadas, con inviernos de precipitaciones más bien suaves, y veranos muy secos y con altas temperaturas. Y en especial el ecosistema de California y Baja California y los de Chile tienen una extensión del verano seco mucho mayor que el resto de los 3 otros ecosistemas de clima mediterráneo. Entonces, eso nos hace especialmente susceptible a la ocurrencia de incendios, que es lo que nos convoca hoy día, ¿no es verdad? Entonces, estas características propias de los ecosistemas de clima mediterráneo, sumado obviamente al contexto de cambio climático que estamos viviendo y el descuido del ser humano, hace que estos ecosistemas sean muy propensos a la ocurrencia de incendios. Seguramente muchos de ustedes recordarán el verano pasado o antepasado las imágenes muy tristes que veíamos desde Australia y recientemente en California, el peligro no solamente para la flora, la fauna, pero también para los seres humanos que están denotando estos eventos que cada vez están siendo más frecuentes. Entonces, de ahí la importancia de entender cómo ellos están afectando los ecosistemas. Y en particular, cómo están afectando a la vida que ocurre en los suelos. En la mañana Ángeles hablaba de un montón de servicios ecosistémicos que nos ofrecen los suelos a nosotros seres humanos y a los ecosistemas, y muchos de esos servicios ecosistémicos provienen justamente de la biota, de la microbiota del suelo. Los microorganismos son si uno pudiese decirlo, motores que llevan a cabo un montón de ciclos biogeoquímicos. Entonces, es muy importante entender cómo los incendios afectan la vida que ocurre en los suelos. Y sin ir más lejos, los incendios a nivel global y local en Chile son una de las principales amenazas que tienen justamente los suelos. ¿Y por qué ocurren estas amenazas? Estas amenazas en el contexto de un incendio forestal puede ser directamente afecta a la vida del suelo por el efecto esterilizante, ¿no es verdad? Cuando el fuego ocurre, quema todo a su alrededor, entonces directamente puede afectar a la microbiota y a la vida del suelo porque quema lo que está ocurriendo ahí, y también lo puede afectar de manera indirecta. ¿Cómo ocurre eso? Afectando el microhábitat de los microorganismos, en este caso las condiciones físico-químicas de los suelos. Ya vemos, por ejemplo, aquí en esta foto, que es parte de este artículo que recientemente salió publicado con colaboradores liderados por Jesús Rodrigo Camino. Aquí en este artículo hablamos de los desafíos que tiene la ciencia del suelo y las amenazas que existen sobre este recurso. Y justamente esta foto aparece en ese artículo y ustedes pueden ver cómo las cenizas se acumulan luego de que la vegetación se calcine. Esa acumulación de cenizas altera, obviamente, condiciones como, por ejemplo, el pH del suelo. Lo que se calcinó fue materia orgánica, entonces también cambiaron las condiciones de contenido de carbono orgánico ahí, por ejemplo. Entonces, cambiaron las condiciones
donde estos microorganismos crecen, ¿no es verdad? Y ustedes también ven aquí que obviamente la vegetación afecta, los incendios afectan la vegetación, muchas de ellas asociadas con relación simbiótica a los microorganismos. Entonces obviamente la desaparición o el daño que ocurre a la vegetación también va a afectar de manera indirecta a estos organismos del suelo. Entonces, yo ya les decía que a nivel mundial los incendios juntos con la pérdida de la cobertura vegetal, con la lluvia ácida, contaminación, son todos factores que estresan a las comunidades microbianas del suelo, y esto está muy bien reflejado en un artículo, en un reporte de la FAO que va a salir prontamente estos días, y va a salir justamente en este contexto de celebración del Día Mundial del Suelo, que es lo que estamos haciendo ahora nosotros, ¿verdad? Compartiendo nuestro conocimiento en esta maravillosa ciencia del suelo. Y justamente en este contexto que conocí a Francisco Bautista, quien fue el que me invitó hoy día a dar esta presentación, y ahí trabajamos mucho nos reunimos cerca de 300 investigadores a nivel mundial para colaborar y aportar con nuestro conocimiento local para tener una imagen global de lo que está pasando con los suelos ahora. Así que los invito a estar muy atentos porque esto va a salir, si no me equivoco, va a salir el mismo 5 de diciembre. Este contexto macro a nivel global es muy similar a lo que está ocurriendo en Chile. También nosotros en Chile tenemos pérdida de biodiversidad, pérdida de la cobertura vegetal. Somos un país minero, entonces tenemos problemas de contaminación también, y como les mencionaba recién, por la ubicación geográfica nuestra, el clima nuestro, somos también propensos a tener muchos incendios en la zona central de Chile, que es este ecosistema de clima mediterráneo donde estamos desarrollando la investigación. Entonces, este tema de los incendios en Chile es un problema local, específicamente la región administrativa donde yo estoy es bastante importante, en la región de O'Higgins. Es importante a nivel de país, y como vemos, y lo vamos a poder ver con detalle aquí, y también lo podemos ver en este artículo, los incendios son un tema a nivel global en cuanto a una amenaza clara y permanente a la biodiversidad del suelo. ¿Cómo un poco esta ocurrencia de incendios afecta en las condiciones edáficas, ¿no es verdad? Aquí yo les estoy compartiendo una imagen publicada por los investigadores Satin y Doer del 2016, y ellos con esta infografía que la encuentro muy, muy clarita, nos cuentan un poco cómo las condiciones físicas, las condiciones químicas del suelo y las condiciones biológicas cambian en función de la ocurrencia de incendios de menor a mayor temperatura. Ellos lo contextualizan en incendios provocados por el ser humano, pero aún así esta imagen nos puede ayudar un poco a entender los efectos de los incendios en ecosistemas de bosques. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Obviamente, cuando ocurre un incendio, el agua que está en el suelo se pierde, se evapora, y dentro de los 200 grados Celsius que puede alcanzar el incendio en el suelo, nosotros podemos ver en esta cajita verde que las principales condiciones de suelo que se ven afectadas son las condiciones biológicas. Las condiciones biológicas en los suelos son tremendamente sensibles a perturbaciones, a manejo de suelo. Por lo general, son las principales que responden de forma positiva o negativa a un manejo de suelo. Ustedes ven que parte de la macrofauna también se consideran las raíces de las plantas. Las raíces se queman, al igual que la parte superficial se queman, los hongos se queman, desaparecen, las bacterias pasa lo mismo, y tenemos un problema con el banco de semillas que va quedando, banco de semillas y también esporas que puedan quedar en el suelo. Entonces, obviamente, dependiendo de la temperatura que alcance ese incendio, cuánto dura el incendio en lugar, y también las condiciones del mismo suelo, de la misma vegetación, todos ellos van a determinar los efectos de este incendio en las condiciones biológicas. Una vez que estos incendios se hacen aún más intensos en temperatura, comenzamos a ver que hay condiciones químicas que son tremendamente importantes para un poco
Condicionar la comunidad microbiana, como lo es el pH, por ejemplo, el pH tiende a aumentar en la medida que se acumula más ceniza en los suelos. Por eso vemos aquí que tiende a aumentar el pH cuando subimos la temperatura. Ya les decía anteriormente que en la medida que el incendio es más intenso, más alto en temperatura, la materia orgánica se combustiona, se quema. Y vamos pasando a otro tipo de materia orgánica más pirolizada, ¿verdad? Que está menos disponible para los microorganismos. Entonces ahí estamos perdiendo fuente de carbono, por ejemplo, para los organismos heterotróficos, que son la mayor cantidad de organismos que encontramos en el suelo. Tenemos formación de minerales nuevos, tenemos la formación también, el paso, por ejemplo, de óxidos de hierro amorfos, hay óxidos de hierro más cristalinos. Todas esas condiciones físico-químicas en este caso alteran, obviamente, de manera indirecta a las condiciones biológicas. Dentro de las físicas, que también son tremendamente importantes para otorgar este hogar, este hábitat a los microorganismos, están los agregados. Son dentro de los agregados donde estas comunidades, estos microorganismos viven. En la medida que los incendios, la temperatura aumenta, estos agregados se van destruyendo. También ocurren problemas de hidrofobicidad en estos suelos, que quiere decir eso, que cuando el agua cae, los suelos del agua no filtra, queda sobre la superficie. Entonces, todos estos cambios, sin duda, que alteran a la comunidad microbiana, y por eso es tan importante hacer estos estudios locales, porque no todos los incendios son iguales, no todas las condiciones ambientales son iguales, y si bien la literatura es tremendamente importante para guiar nuestra investigación, es muy importante también aterrizar y un poco afinar este conocimiento a la realidad local. Entonces, es eso un poco lo que nos está llevando a entender este tipo de fenómenos y su efecto en las comunidades microbianas de suelo. Ustedes preguntarán, bueno, sí, los incendios pueden ocurrir y son parte del paisaje, sin duda son parte de cómo los bosques se renuevan, ¿verdad? Cómo se van estructurando en el paisaje. Los incendios sin duda son parte de. El problema empieza a ocurrir cuando los incendios aumentan en frecuencia, aumentan, por ejemplo, en intensidad, ya les hablaba de la temperatura, aumentan en áreas afectadas por los incendios, y eso es un poco lo que hemos visto en Chile en los últimos 40 años. Aquí lo que les estoy mostrando, una gráfica que comienza a fines de los 70, aquí en el eje Y o Y de la izquierda les estoy mostrando el número de incendios, y aquí el eje Y de la derecha les estoy mostrando el área quemada. ¿Y qué es lo que hemos estado observando nosotros en Chile en los últimos 20 años? Que el número de incendios ha ido paulatinamente aumentando. El número de incendios aumenta, y por lo general desde fines de los 70 nosotros observamos que en promedio anual, estas barritas rojas, si pudiésemos sacarles el promedio, estaríamos en el orden de 55.000 hectáreas quemadas al año. El problema está cuando esto se nos dispara, que fue lo que ocurrió en 2017. Fíjense ustedes, esto fue clasificado en Chile como un mega incendio. Nosotros aquí podemos ver que el incendio que ocurrió el verano del 2017, que más bien para nosotros acá en el hemisferio sur, los meses de verano fuertes son de diciembre a febrero, ahí se concentraron los incendios, y vemos que es por lo que más o menos 10 veces mayor que un año promedio en los últimos 40 años. Entonces, esto fue realmente catastrófico y ocurrió justamente en la zona central de Chile, donde ocurre este ecosistema de clima mediterráneo. Entonces, esto un poco nos lleva, y dentro de esta región central, la región donde yo me encuentro, la región de O'Higgins, fue una de las 3 más afectadas. La región se vio muy afectada, no solamente los ecosistemas naturales. Nosotros somos una región
muy potente en la producción agrícola. Seguramente muchos de ustedes alguna vez habrán consumido productos agrícolas que vienen de esta región, las cerezas, por ejemplo, los vinos, muchos de los vinos premium de Chile, vinos tintos, vienen de esta región. Entonces, la agricultura también se vio afectada y además la población se vio muy afectada porque en el centro de Chile es donde se concentra la población a nivel nacional. Entonces, esto fue realmente catastrófico. Entonces, esto nos llevó un poco a plantear la investigación que les quiero comentar hoy día. Entonces, nosotros queremos entender, tenemos noción de la literatura, de cómo los suelos responden, cómo las condiciones biológicas responden, pero queremos verlo acá. Queremos verlo en este ecosistema de clima mediterráneo, que más o menos en Chile va desde los 29 a 38 grados de la latitud sur, es un poquito lo que les estoy mostrando con este puntito. Y yo les contaba que dentro de lo que se incendió en 2017, esta región administrativa que se llama región de O'Higgins, que está inmediatamente al sur de la región metropolitana, que es donde está Santiago, la capital de nuestro país, la capital de Chile, nosotros escogimos dos sitios. Uno de ellos es Pumanque, que se incendió en este mega incendio del 2017, y por comparación incluimos otro sitio que se incendió en 2018, ¿ya? Ustedes ven que estos sitios varían en la posición del paisaje, varían en altitud, pero tiene condiciones de suelo similar y de vegetación similar que se las voy a contar. Entonces, en este contexto quisimos saber cómo estas condiciones en Pumanque y en Requino estaban cambiando luego de esta ocurrencia de incendio. Tenemos muchas variables aquí, tenemos la posición geográfica, la precipitación, la diferencia entre el tiempo de ocurrencia de incendios, y nosotros quisimos entender dentro de toda esa variabilidad si existían patrones comunes o patrones que nos estuvieran diciendo algo con respecto a cómo la microbiota, el suelo, el funcionamiento del suelo se veía afectado y también la diversidad de estos suelos. Entonces ese fue un poco el motivo que nos llevó a plantear esta investigación. En cuanto a vegetación, ya les contaba que estamos situados en la zona central de Chile, que es un ecosistema de clima mediterráneo, y al comienzo de la presentación les hablaba que la típica formación vegetacional es más bien de matorral que en Chile, ¿ya? Entonces, aquí ustedes ven el sitio de Pumanque, que se quemó en 2017, estos parches se quemaron, y aquí queda un parche y eso sigue para atrás de la ladera donde no se quemó. Entonces tenemos las especies típicas del bosque esclerófilo, que es como nosotros le llamamos acá. Y acá tenemos esta otra situación en Requinoa, donde este lugar se quemó en 2018. Y vemos que por lo general tenemos una mayor abundancia de especies arbustivas y arbóreas en Pumanque, y también tenemos otras especies en Requinoa, son menos, y lo interesante es que las especies más abundantes en ambos sitios coinciden, ¿ya? Estas son típicas especies que encontramos en el bosque esclerófilo, Quillaja saponaria o quillay, como lo conocemos con su nombre vernacular. También tenemos el litre, que es esta hojita más elongada que vemos acá. Todas estas son hojas de tipo esclerófilo, estas hojitas pequeñitas, más bien duras, que son, en el fondo, son la forma, el mecanismo que tiene la vegetación para aguantar estas condiciones de sequía y alta temperatura del verano. También tenemos el boldo, que esta especie, sus hojas se ocupan para medicina, es muy, muy conocida en la medicina, y de hecho en el contexto de COVID se están haciendo estudios con el quillay también, por el tema de las vacunas. Entonces aquí obviamente les voy a hablar de suelo, pero sobre el suelo hay una biodiversidad que tiene tremendo potencial biotecnológico también en estos ecosistemas. Y me gustaría dedicarle un segundo especial a este arbusto que está aquí, comúnmente se le conoce como tebo o tebo en Chile,
Y este tiene unas espinitas muy, muy simpáticas que hacen imposible olvidar que uno fue a terreno. La verdad es que es bien característica las marcas que nos deja el logo de terreno, así que nuestros compañeros en el laboratorio saben de inmediato cuando fuimos a terreno porque esta plantilla de aquí nos deja una marca. Con respecto a la vegetación herbácea en estos dos sitios, ya vemos que hay más vegetación y sigue la misma condición. En Pumán, que tenemos mucha más vegetación que en Requinoa. ¿Y por qué les estoy mostrando una foto? Esta es una foto de una de las especies que encontramos en el lugar, y es porque estas son las especies de donde nosotros obtuvimos las muestras para hacer nuestro estudio, ¿ya? Nosotros, como les voy a contar, que este estudio es de la rizósfera y del suelo que está rodeando la raíz, porque quisimos entender esa diferencia también que existe, que puede existir en la respuesta a los incendios. Con respecto a los suelos, estos suelos en la Soil Taxonomy son este suelo es clasificado como alfisol y acá en Pumanque como insectisol, pero en la mañana estaba haciendo mi tarea cuando escuché la presentación donde hablaban de la referencia mundial de los suelos. Entonces, estos dos suelos en esa cartografía se clasificarían como petric calcisols. Son más o menos similares en cuanto a textura, en cuanto a pH y en cuanto a profundidad, ¿ya? Entonces, eso lo hace interesante un poco también utilizar ambos sitios como comparación. Entonces, dentro de estos dos sitios, nosotros planteamos el siguiente diseño experimental. El sitio de Pumanque tiene alrededor de 0.7 hectáreas y este es más o menos 1 hectárea, donde nosotros establecimos nuestro diseño experimental. ¿En qué consistió este diseño experimental? En cada sitio nosotros pusimos parcelas, 3 parcelas en lugares no quemados y 3 parcelas dentro del sitio quemado. Lo mismo hicimos en Pumanque. Y en cada una de estas parcelas nosotros colectamos 9 puntos de muestreo de la rizósfera y del bulk soil de las especies que ocurrían el tiempo de muestreo, que para nosotros fue octubre del 2016. Entonces, en total tenemos 12 muestras compuestas de rizósfera y 12 compuestas para el bulk soil, que acá vamos a llamarle suelo no adherido a las raíces de las plantas. ¿Qué métodos utilizamos para entender esta comunidad microbiana y cómo respondía a los incendios? Quisimos entender un poco la capacidad catabólica para un poco entender la funcionalidad del suelo en función a la utilización de distintos sustratos de carbono, y para eso utilizamos las placas de Biolog. También hicimos la cuantificación de trocitos particulares del 16 DNA, que en el fondo es el gen que codifica para la ARN ribosomal 16S. Ese mismo trocito del gen del 16S lo utilizamos para secuenciar con Illumina, el 16S, específicamente la región 4, que se usa mucho en suelo, y lo procesamos mayoritariamente con las herramientas de MeSearch. Para los que quieran más información al respecto, acá les dejo la cita de la metodología que seguimos para analizar los resultados. En cuanto a las condiciones abióticas, yo les mencionaba al comienzo que los incendios también alteran las condiciones químicas y físicas. Entonces nosotros evaluamos pH, materia orgánica, estabilidad de agregados, todo eso en las muestras que no estaban adheridas a la rizósfera, porque obviamente ustedes entenderán que lo que sale, la rizósfera en sí es muy poquito para hacer esos análisis. Entonces, ya entrando en los resultados, lo que les estoy mostrando aquí es el resultado del desarrollo de color, estas plaquitas del EcoPlate que se usan para las fuentes de carbono son 31 fuentes de carbono en triplicado, entonces, y más los controles de agua. Entonces, en cada una de esas celditas
al respirar los microorganismos de esa fuente de carbono, desarrollan un color. Lo que les estoy mostrando aquí es el promedio de desarrollo de color, es el promedio, en el fondo, de la actividad microbiana en ese suelo. ¿Y qué es lo que podemos decir a primera vista? Es que esta actividad, esta capacidad catabólica, no se ve alterada por los incendios, o después de 2 años, mejor dicho, después de 2 años que ocurrió los incendios, que es el sitio de Pumanque, no vemos diferencia en esta capacidad catabólica. Y ahora, si miramos dentro, entre el suelo que no está adherido a las raíces y la rizosfera, tampoco vemos diferencia. ¿Cuándo observamos estas diferencias? En Requino, en este suelo que fue recientemente quemado. Nosotros sacamos las muestras solo 1 año después de haberse quemado. Y sí, aquí encontramos efectos de los incendios efectos de los incendios cuando comparamos el suelo quemado y no quemado, y también encontramos este efecto de la rizosfera, donde la actividad es mayor en la rizosfera que el suelo que no está adherido a las raíces. Ahora, cuando miramos un poco más en detalle el índice Shannon, que en el fondo nos dice, nos habla un poquito más de cada una de estas fuentes de carbono, se analiza cada una de estas fuentes de carbono en el contexto de la sumatoria de la respiración para todas las fuentes de carbono que nosotros tenemos. Y aquí seguimos viendo el mismo patrón. Aquí no vemos diferencias en Pumanque, que es el sitio que se quemó hace 2 años, versus Requinoa. Tampoco estamos viendo diferencia entre quemado y no quemado, pero sí vemos una diferencia entre la rizósfera y el suelo que no está adherido a las raíces. Entonces aquí esto ya nos está dando material para ir pensando, reflexionando de cómo están respondiendo las comunidades a estos incendios en función, por ejemplo, de la cercanía que pueden tener con las raíces. Yo les hablaba que este EcoPlate es una placa con 31 fuentes de carbono, y esto es lo que les estoy mostrando aquí. Estas son las 31 fuentes de carbono para ambos sitios, y nosotros solamente si vemos estos dos heatmaps, vemos que en Requinoa tenemos muchas más tonalidades de colores. Eso nos está diciendo que hay mucho más utilización de fuentes de carbono si lo comparamos con Pumanque. ¿Ya? Eso es lo que un poco nos está diciendo, y por lo general esas diferencias se ven con mayor énfasis en los suelos de la rizósfera que han sido quemados. En ambos sitios estamos viendo el mismo patrón. Aquí también, si bien menos que Requinoa, pero estamos viendo que el consumo de carbono es mayor en esas muestras de rizósfera que han sido donde ese suelo tiene un registro de incendio. Entonces, eso ya nos está hablando de esta capacidad que tienen los microorganismos para utilizar fuentes de carbono, y que interesantemente en ambos sitios es la misma fuente que domina, asparagina. El aminoácido asparagina es el que domina en ambos sitios, es el que es uno de los más consumidos aquí en Requinoa, ¿ya? Y justamente es el más consumido en las muestras de rizósfera. Entonces, ahí también nos está dando luces de cómo la funcionalidad de esta comunidad va cambiando. Tenemos otras fuentes de carbono que también se activaron mucho en monosacáridos acá en las muestras de rizósfera, y eso también nos está dando cuenta de la capacidad metabólica y la capacidad que tienen estos organismos a utilizar distintas fuentes de carbono. Carbono que quizás antes, por ejemplo, en la no ocurrencia de incendios, por ejemplo acá, si bien eran bien consumidos, esto se acentúa luego del incendio. Ahora ya nos vamos moviendo a los datos que se obtienen desde el gen 16S. Lo que les estoy mostrando aquí es el número de copias de un trocito del 16S, que, como yo les decía, codifica para este ARN ribosomal 16S. Y esta región me da cuenta de los procariontes como grupo. O sea, aquí estoy hablando de bacterias y arqueas. Entonces,
¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que la cuantificación general de procariontes está respondiendo a la ocurrencia de incendios. ¿Qué es lo que está sucediendo en ambos sitios? La cuantificación total de los procariontes con este gen del 16S nos está diciendo que esto disminuye cuando un incendio ocurre en ambos sitios, y eso es notorio. Y dentro de las diferencias que podamos obtener entre la rizósfera y el suelo que está no adherido a las raíces, no vemos hasta ahora diferencias significativas en esto. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que la comunidad, los procariontes como comunidad global, sí estarían viéndose afectados por la ocurrencia de incendio, pero aún no se ven diferencias entre lo que podamos observar en la rizósfera y el suelo aledaño. Ahora, ¿quiénes son estos procariontes? Y esto es lo que les estoy mostrando acá. Esta diversidad taxonómica que ya también la vimos en presentaciones anteriores, lo que observamos aquí que por lo general los filos o las divisiones más abundantes ocurren en ambos sitios. La verdad es que en todas las muestras ocurren alrededor de 10 divisiones que son las más abundantes. Pero cuando nos ponemos a hilar un poquito más fino y empezamos a mirar cada una de estas divisiones y entender cómo, cómo esta diversidad taxonómica está respondiendo a la ocurrencia de incendio, vemos que, por ejemplo, el filo de acidobacterias disminuye consistentemente cuando ocurren incendios en ambos sitios y para rizósfera y work soil. Y esto es súper interesante porque, como bien se mencionaba en la presentación anterior, esta es una diversidad taxonómica. Aquí estamos enterándonos de quiénes están ahí, pero no podemos hacer una relación muy directa con qué es lo que están haciendo ellos. Pero sí por literatura, y eso un poco nos pavimenta el camino para ir mirando con más detalle esta información. Sí sabemos que dentro de las acidobacterias hay subgrupos, por ejemplo, el subgrupo 1 y 3 tienden a ser más abundantes en suelos más ácidos, versus los subgrupos 4 y 6 que tienden a ser más abundantes en suelos alcalinos. Entonces, ahora vamos a ir un poco hilando más fino y vamos a ir entendiendo cuáles son las acidobacterias que aumentan o no en estas condiciones. Porque esto es importante también, porque responden al pH y también estos subgrupos tienen distintas capacidades para utilizar fuentes de carbono. Por lo general, la literatura dice que el subgrupo 1 utiliza fuentes de carbono más lábiles versus el 3 que usa fuentes más recalcitrantes. Entonces, ahora estamos un poco con las piezas del rompecabezas, un poco poniéndolas en la mesa y de a poquito vamos a ir juntando las piezas para entender con mayor claridad lo que está pasando. Lo opuesto que les conté con acidobacterias ocurre con bacteroidites. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio. ¿Por qué están aumentando después del incendio? ¿Qué los está haciendo aumentar? ¿Y qué significa eso dentro del contexto de la comunidad microbiana? Y si bien yo les contaba que estos son todos los procariontes, y aquí la mayoría de estos filos más abundantes son bacterias, tenemos un grupo, un filo de arquea, que está mayoritario, o sea, es muy bajito, es verdad, pero está mayoritariamente en requinoa y tiende a disminuir también cuando ocurre el incendio. Y aquí vuelvo a repetir, esto es una diversidad taxonómica y no podemos hacer la asociación con funcionalidad directamente. Pero lo interesante de este grupo es que estos son grupos, por lo general la literatura los describe como litotrópicos, entonces forman parte muy importante, por ejemplo, del ciclo de nitrógeno. Entonces ahí vamos a entrar un poco a investigar más lo que significa que estos grupos aumenten o disminuyan. Ya pasando a la diversidad alfa, aquí solo quisiera como que se quedaran con la primera idea hasta ahora, es un trabajo en desarrollo, y lo que sí estamos viendo es que la diversidad alfa que viene de este 16S se ve afectada por los incendios. Fíjense ustedes que en todos los casos, con todos los índices que usamos, ocurre una disminución en
los índices cuando el suelo se ha quemado, en ambos sitios. Algo muy interesante que ocurre es que en Pumaque, el sitio donde tenemos esta ocurrencia de incendio hace 2 años, hay diferencias significativas en casi todas las métricas entre el suelo que no está adherido a la raíz y la rizósfera. Y lo interesante es que esto es al revés de lo que uno pudiese esperar. Los índices de biodiversidad son más altos en el suelo que no está asociado a la rizósfera. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué está pasando con el proceso de colonización de la rizósfera una vez que esta vegetación crece después de un incendio? Esto nos está un poco dando luces con respecto a esto. ¿Ya? Entonces, es eso un poco lo interesante, que en el suelo que ya ha pasado más tiempo el incendio, la diversidad entre la rizósfera y el bulk soil se ve claramente. No así en Requino, donde si bien no hay diferencias significativas, nosotros vemos una tendencia a que la rizósfera es igual estadísticamente, pero tiende a ser un poquito más alta en términos de biodiversidad cuando lo comparamos con los suelos no adheridos a las raíces. Ahora, para la diversidad beta, esta figura es muy gráfica, muy fácil de entender. Estos triangulitos se forman por estos triplicados que tenemos en terreno. Y si ustedes ven claramente acá, este ordenamiento, la estructura de la comunidad microbiana de Requino es totalmente diferente a la de Pumanque. Esa es la separación que vemos, por ejemplo, entre este eje y este eje de acá. Ahora, cuando vemos las comunidades microbianas, se agrupan conforme a la ocurrencia de incendios. ¿Qué estamos viendo acá, por ejemplo? Estos son suelos no adheridos a la raíz y estos son suelos de la rizósfera, pero ambos quemados. Entonces, el incendio está un poco influyendo cómo la comunidad se está estructurando. Y eso es un poco lo que nos está llevando un poco a entender qué es lo que está pasando en nuestros ambientes. Y por último, también la fuente también tiene algún efecto, pero lo más interesante, obviamente los sitios son distintos y eso nosotros lo sabemos, pero el tema de los incendios es algo que claramente está separando a las comunidades microbianas. Y esto no me quiero detener mucho aquí porque esto es un resumen de todo lo que yo les he presentado. ¿Qué es lo que les estoy mostrando aquí en verde? Son más bien la funcionalidad de estos microorganismos y acá en amarillo los índices que obtenemos nosotros a partir del 16S. En suelos que ha pasado más tiempo del incendio, vemos que existe una tendencia a que los suelos quemados y no quemados se parezcan en su funcionalidad. No así en la diversidad filogenética que viene del 16S. ¿Ya? Eso ocurre para los dos sitios. En general, la funcionalidad se parece mucho más a los suelos no quemados a su punto de origen, ¿verdad? Aquí, si bien en funcionalidad tenemos una diferencia entre quinoa, y esto lo podemos explicar por esta alta utilización de estas fuentes de carbono que un poco jalan esta diferencia y explican que nosotros tengamos diferencias en cuanto a quemado, no quemado y a la fuente, ¿ya? Pero estos son ideas que nosotros ya vamos cerrando y vamos englobando. Y como estamos en el contexto de celebración del Día Mundial del Suelo, quise terminar la presentación con esta infografía elaborada por la FAO, que a mí me parece tremendamente importante y útil para explicar la intención y para dónde vamos nosotros en nuestra investigación. Nosotros queremos entender el funcionamiento y el estado de la comunidad microbiana en los suelos, porque entendemos que esta comunidad microbiana es totalmente importante para la formación de suelos. Yo lo que les presenté hoy día es en el tema de incendios, pero también trabajamos en el tema de relaves, donde estos tecnosoles, donde es tremendamente importante fomentar o iniciar la formación del suelo, y para ello los microorganismos son tremendamente importantes, por eso nos interesa entenderlo. Sabemos
que son tremendamente importantes para los ciclos de los nutrientes y el crecimiento de las plantas. Y nosotros también los tenemos totalmente considerados en el tema de restauración de ecosistemas y remediación de ecosistemas degradados como los afectados por contaminantes. Entonces, este es literalmente un mundo bajo nuestros pies por explorar y por el cual tenemos mucho que aprender. Que en la mañana hablaban que edafólogos relacionados con el área biológica, microbiológica, de suelos en México hay muy buenos, pero son muy poquitos. Aquí en Chile ocurre lo mismo. Entonces, también tenemos un desafío muy grande como edafólogos a nivel mundial por entender este contexto vivo en el cual estamos. Nada más para ir cerrando y recapitulando, estamos viendo que la diversidad funcional está respondiendo de manera distinta, la diversidad filogenética, por lo general la funcionalidad vuelve a ser más símil a la situación no quemada, es más evidente ver eso y no tanto así en la filogenia. Ahí todavía tenemos una gran diferencia entre el suelo quemado y entre la rizósfera y el bulk soil, entonces tenemos que estar entendiendo esto. Todo lo que hemos hablado ahora es parte de todo lo que queremos hacer. Nosotros entendemos que la comunidad microbiana está hecha por procariontes y eucariontes. Por eso queremos estudiar los hongos. La presentación anterior ya hablaban de las bacterias fijadoras de nitrógeno. Tenemos en carpeta y de hecho tenemos ya algunos resultados de NIF-H que nos habla un poco del potencial que tiene esa comunidad para fijar nitrógeno. ¿Por qué particularmente en fijadores de nitrógeno? Porque después de estos disturbios que ocurren en el suelo, son organismos pioneros que llegan y mejoran las condiciones del suelo y las preparan para organismos superiores. Entonces, este conocimiento es lo que nosotros estamos aplicando para aplicarlo en procesos de restauración de sitios afectados, como por ejemplo el que vemos acá. Así que con eso quiero agradecerle al equipo. Aquí hay varios de los que colaboraron en esta investigación en terreno, son tremendamente importantes para desarrollar esta investigación, a las instituciones donde nosotros estamos asociados ahora, a las fuentes de financiamiento y a los sitios de experimentación donde nos dejaron Codelco, en este caso, y Minera Valle Central nos dieron acceso en Requino. Así que con eso les doy las gracias y quedo muy atenta a cualquier comentario y consulta que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Claudia, por su presentación. Sí tenemos un par de preguntas por parte de la audiencia, donde nos están diciendo qué tanta diferencia en la microbiota existe entre un incendio y el manejo agrícola del fuego. Sí. Por manejo agrícola voy a entender las quemas de rastrojo. Si la persona que me pudiese... Si la persona que preguntó eso me pudiese... Ya. Qué bueno que lo mencionaron, porque ese es un tema muy común en Chile también. Asumo que la persona... ¿Cómo se llama la persona que preguntó? Nos pregunta el doctor Francisco. Francisco, gracias por tu pregunta. Efectivamente, un incendio, sea natural o un manejo agrícola, lleva consigo un efecto en obviamente las condiciones de suelo. Por eso es tan importante evitarlo en todos los casos que se puedan. Aquí en Chile, en la zona central, como ya les mencionaba, es una zona altamente productiva en agrícola. Aquí tenemos mucho maíz también. Entonces, claro, la cantidad de rastrojos que se generan sin una salida alternativa hace un poco que los agricultores tengan que echarle mano a las quemas controladas para un poco disminuir la carga de esos residuos orgánicos. Y sin duda, mientras más el fuego esté en ese lugar, mientras las pilas sean más grandes, por ejemplo, los incendios van a alcanzar mayor temperatura. Entonces, tiene un efecto negativo en la microbiota del suelo. El incendio lo va a tener.
Ahora, ¿cómo manejamos esa pila, por ejemplo? ¿Cuánta es la altura que dejamos para incendiar? Todo eso van a ser condiciones que uno tendría que tener muy en cuenta para tratar de disminuir lo máximo posible los efectos en la microbiota del suelo. Muy bien. Tenemos una más donde nos preguntan qué pasa posincendio si es que llegan especies oportunistas y qué tipo de especies pueden llegar en esta etapa. Sí, también, ¿quién hizo esa pregunta para Nos la dirigir? pregunta Manuel Vial Manuel. Alarcón. Manuel, gracias por tu pregunta. Nosotros, sí, pasa eso y en la vegetación lo hemos visto. Acá no lo tengo marcado, pero mucha vegetación que existe aquí es justamente lo que nosotros llamaríamos malezas. Son estas especies que no son típicas del lugar y que por lo general son introducidas por el ganado, por el mismo tránsito de los seres humanos, en las mismas aves que se alimentan en sectores agrícolas cercanos a este lugar. Con sus deposiciones dejan las semillas ahí y por lo general las malezas tienden a ser un poco más, ¿cómo puedo decir? Agresivas en su colonización. Entonces, sí nosotros vemos que sobre todo en Requinoa, donde hay más tránsito de ganado, existe la ocurrencia de estas malezas, estas especies invasoras. Y eso también va a depender mucho, por ejemplo, de las semillas, qué tipo de semillas, si son aptas para soportar de mejor manera los incendios. Así que eso lo estamos viendo y puede ocurrir. Ok. Y otra pregunta más de Héctor Estrada Medina. Nos dice si saben ustedes qué hay de la resiliencia de las poblaciones microbianas del suelo después de un incendio. ¿Cuánto tiempo pueden tardar en recuperarse esas poblaciones? Esa pregunta, como diríamos acá en Chile, no sé cómo dicen en México, es la pregunta del millón. Sí, claro. Es la pregunta que todos queremos poder contestar. Y es un poco, de ahí viene la razón por la cual nosotros quisimos poner esta variable como considerar el tiempo. Depende, es muy específico del lugar. Ya les decía yo, la misma vegetación, el tipo de vegetación, la resiliencia también está dada por el contexto donde uno está, es la capacidad un poco, ¿no es verdad?, de soportar este incendio y cómo se vuelve a recuperar. Pero sin saber lo que tenemos antes, es un poco difícil entender esto de la resiliencia. Por eso estudios como el que estamos llevando a cabo no son muy comunes en la zona centro. Hay grupos muy importantes en el sur de Chile, en otro tipo de bosque, pero acá la verdad es que poco sabemos y estos son los primeros estudios un poco que nos ayudan a entender cómo la comunidad se está volviendo a parecer a lo anterior. Y aquí, por ejemplo, en funcionalidad, después de 2 años, pudiésemos decir que en Pumanque está ocurriendo eso, no así en Requino. Pero ya les contaba que la Universidad Filogenética todavía no se está pareciendo al lugar anterior a la quema. Entonces, esto es mucho estudio, mucha observación y es trabajo que nos queda por hacer. Y justamente nos pregunta Ángel Mariano si existe una resiliencia funcional después del fuego por el efecto de una redundancia microbiana. Sí, eso lo podemos un poco ir explorando con los datos del Biolog. Sí, nosotros pudiésemos esperar, y estamos atribuyendo un poco a eso, que la similitud que estamos viendo perdón, que estoy cambiando, sí, la similitud que vemos entre el suelo quemado y no quemado en Pumanque, a pesar de que la diversidad, la cuantificación de los procariontes pueda disminuir, nosotros estamos atribuyendo de hecho a la redundancia funcional, a que esta funcionalidad en el suelo ya se esté asimilando a la condición no quemada. Entonces sí, nosotros estamos viendo que a pesar que la diversidad, el número, disminuyó después de un incendio, la funcionalidad se está manteniendo
similar. Y eso lo estamos atribuyendo y creemos que justamente a la redundancia funcional. Por eso es tan importante ver la taxonomía y ver grupos específicos para ver y corroborar si eso es así o no. De acuerdo. Muchas gracias entonces, doctora Claudia. Fue un gusto tenerla con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Vamos a dar por terminada esta sesión y nos vemos nuevamente a las 12 para continuar con la siguiente ponencia de la mañana.